Hola a todos los que se están uniendo. Vamos a estar partiendo en pocos minutos. Vamos a sumar a la llamada a Guillermo. Hola a todos, ya somos 13. Vamos a estar conversando con Guillermo Larraín, entre otros ex superintendente de pensiones, ex superintendente de Valor y Seguros, expresidente y vicepresidente de Banco Estado, entre otros muchos cargos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? No te oigo ahí, ¿cómo es practicar? Ahí yo te escucho bien. ¿Tú me escucháis? ¿Me escuchas? Mm. A ver. Vamos a escuchar para el público. No sé si me escucháis ahora. Ambos nos escuchamos. Bueno, eso es bueno. Bueno, para los que se van uniendo, estamos con Guillermo Larraín. Estamos esperando que Guillermo parece buscar audífonos. Nos dicen nos dicen los que están viendo que ambos nos estamos escuchando. Vamos, que no estoy tratando de hablar ahora. No se oye. Yo lo escucho. No sé si me escuchan por allá. Quizá que esté muy despacio el volumen del celular. No, tengo problema se escucha eso. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho Ahora y sí me escuchas. yo sí te escucho. Yo a ti nada. Eh, ¿No será No, el volumen del celular o audífonos? Son, ahí sí. bueno, ahí con audífonos. ¿Boris? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah. ¿Están conectados los audífonos? Bueno, cosas que pasan Sí, pero no al fue estar en culpa mía. vivo. Cosas que pasan. Bueno, ya son cerca de, vamos, son casi 20 personas que están conectadas en vivo. Les presento a nuestro tercer invitado. Les recuerdo que, bueno, el primer invitado que tuvimos fue Francisco Cabezón, un, un compañero de universidad que está está terminando un doctorado en economía en Princeton. La semana pasada estuvimos con Alejandra Cox, hablando en parte del 10% y temas relacionados. Y ahora estamos con Guillermo Larraín, entre otros, ex superintendente de pensiones, ex superintendente de Valor y Seguro, ex vicepresidente y presidente de Banco Estado, ha participado de varios comités relacionados al Banco Mundial, al Ministerio de Hacienda, entre muchos otros. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muchas gracias. Disculpen la inexperiencia, pero
instalé Instagram solo para esta ocasión. Entonces Es un me honor, falló es un la, honor me entonces. falló, me falló la cuenta. Bueno, la idea para hoy era conversar un poco de pensiones. Recordemos que hace un par de días surgió una llamada contrapropuesta, entre comillas, de un par de senadores de la oposición, entre ellos el Letelier y Goetz, que plantean algo bien distinto, creo yo, de lo que se había estado conversando y discutiendo. Un poco la propuesta del gobierno ya hace un par de meses ya, que había cambiado bastante respecto a la versión con la cual partió, que era principalmente mayor porcentaje para la FP y para la, para la cotización individual. Había terminado a grandes rasgos un 3% adicional para las cuentas individuales y un 3% adicional, llegando a un 16% en total, siendo el segundo, tercer por ciento más bien solidario. Y la contrapropuesta es bastante distinta, es pasar de 10% de cotización individual, aumentar en 6 puntos, no a cuentas individuales, sino que a cuentas nacionales, y pasar más bien al menos respecto a este 6%, a un sistema más bien de beneficio definido, se podría decir, que cuenta con cuatro patas, podríamos decir. Uno tiene que ver con la pensión nacional, que un poco más adelante vamos a poder entrar a conversar, partiendo por qué es una cuenta nacional y cómo se diferencian, por ejemplo, las cuentas actuales, individuales, en la cual hay, bueno, hay solidaridad intrageneracional que llegan a estas cuentas nacionales, hay solidaridad intergeneracional que se traduce en un beneficio calculado según distintos montos en UEF según años cotizados. Eh, También hay un tercer pilar que consiste en equidad de género, de manera tal de compensar a las mujeres, dado que tienen mayor esperanza de vida, cerca de 5 años más. Y el cuarto es lo que llaman la garantía solidaria, que viene a complementar el pilar solidario, el pilar solidario y un poco la pensión autofinanciada para llegar a cerca de 11 UF, entonces un poco llevándolo a niveles similares al sueldo mínimo. Un poco para partir, en tu opinión, Guillermo, ¿conviene avanzar bajo la lógica de no solamente un sistema basado principalmente en, en contribución definida para incluir un componente importante de beneficio definido, como lo plantea parte de la oposición? Estoy totalmente convencido. ¿Y por qué? Porque, mira, fíjate, una vez cuando estábamos discutiendo en el gobierno de Bachelet, estábamos discutiendo la reforma, fuimos a hablar con el ministro de Hacienda y cuando a la salida del ministerio había una manifestación entre la moneda y el Ministerio de Hacienda. Y uno de los manifestantes que tenía un megáfono eh, me reconoció. Y entonces el tipo gritó algo que a uno le sube un poco el ánimo porque dijo, esto es literal, ¿eh? Tengo testigos porque hay gente al lado mío, dijo, señor Larraín, usted que es influyente, y entonces después dijo un mensaje que me quedó grabado, dijo, queremos un sistema menos riesgoso. Esa fue su, esa fue su cuestión, no pidió ni solidaridad, queremos menos riesgo, dijo. Y la forma de tener menos riesgo es que uno mutualice esos riesgos de alguna forma, porque los riesgos existen de todas maneras, entonces la pregunta es cómo uno los gestiona. Hoy día los riesgos, básicamente, el riesgo operacional, el riesgo financiero, el riesgo de longevidad, cada persona lo internaliza, ¿no? Entonces hay algunos de esos riesgos que hay que tratar de transferirlos a un mecanismo distinto, no totalmente, pero parcialmente al menos, ¿no? De tal forma que podamos mutualizar algunos de esos riesgos y tratarlos de una manera distinta. Entonces, en ese sentido, me parece que es bastante claro que lo que hay que hacer en esta etapa es fortalecer esos otros componentes y por lo tanto el que se esté planteando un 3.3 o un 0.6 me parece que son ideas que tienen sentido, no son absurdas. Eh, Gran parte de las críticas quizás que se le hacen como a sistemas que se basan fuertemente en beneficio definido, como algunos de los países europeos, es la sostenibilidad, básicamente si es que son sostenibles o no en el tiempo, si es que
si es que es posible que se autofinancien en el tiempo, en parte porque la composición entre jóvenes y adultos mayores va cambiando en el tiempo. Em, ¿Es tan así? Em, Es así, es así. Entonces, lo que pasa es que el punto, yo diría que lo que hay que tratar de hacer, si tú ves para dónde está armando, funcionando, y qué es lo que están haciendo todos los sistemas de pensiones del mundo, están yendo a una mezcla, a una especie de blend, ¿ya? Ensamblaje en lenguaje vitivinícola, un ensamblaje que tenga un componente de reparto que lo tienen todos estos países, ¿no es cierto?, estructurado de distintas formas, y componentes de capitalización, ¿no? Entonces, ninguno está suplantando uno por otro. Lo que pasa es que se nota como que estuvieran todos moviéndose hacia capitalización porque es el pilar que les falta. Nosotros tenemos el caso opuesto. Tenemos un sistema de capitalización grande, lo que nos falta es el otro. Entonces, estamos de alguna forma como convergiendo, pero al medio, alguna mezcla distinta. Cada país tiene su propia receta de capitalización y distintas formas de reparto, porque esto es otra cosa importante. Hay muchas formas de reparto, tal como hay muchas formas de capitalización, hay muchas formas de reparto. Entonces, decir, es que estos repartos es per se malo, bueno, va a depender cómo esté estructurado. Por ejemplo, este sistema de capitalización colectiva que se está proponiendo en el caso chileno es un sistema que es de capitalización, ¿ok? Solo que los beneficios de esa capitalización se distribuyen de una forma distinta, ¿ok? No es un sistema de reparto en el sentido que te estén, no está en el proyecto al menos, no te están diciendo que es un pay as you go, o sea, que todo lo que se recupera se reparte entre los actuales pensionados. Tampoco te están diciendo que te van a garantizar una tasa de reemplazo respecto a algún nivel de salario. Es una forma de capitalización cuyos beneficios se reparten de una forma distinta. Entonces, también tiene capital que se acumula, también son en cuentas individuales guiadas por estos principios nocionales, y por lo tanto es una forma, yo diría, bastante sustentable de reparto, ¿no? Así que yo creo que es interesante como propuesta, yo creo que hay que mirarla con detalle y espero que todo el país la mire, en particular quienes más conocimiento tienen de estas cosas, para que vean que es una cosa, una propuesta interesante. Vale la pena efectivamente mirarla bien. em, dos de los conceptos, digamos, que más se mencionan ya un poco en la discusión de mencionan en los últimos tiempos, tiene que ver con la solidaridad inter e intrageneracional. La propuesta de Valdés, por ejemplo, lo incluía, pero era bajo una lógica o al menos un sistema operativo bien distinto, en el cual un poco había solidaridad, si se quiere, entre comillas, pero después quedaba todo en cuentas individuales. De nuevo, un poco la misma pregunta. ¿Cuáles serían los beneficios, quizás los riesgos, un poco los pros y los contras de pasar de mayor progresividad si se quiere, pero operando solo con cuentas individuales o incorporando un pilar fuerte de un fondo común? Ahora, una cosa que hay que descartar es que no haya riesgo, acá hay riesgo en todos lados. Incluso no hacer nada tiene riesgo enorme. Son distintos riesgos, pero los riesgos están. Sí. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda, yo creo que lo que es importante es que nos pongamos de acuerdo respecto de la necesidad de impulsar, de encaminar hacia determinados objetivos, ¿no? Antes de ver el instrumento por el cual llegar. O sea, queremos ir a Japón, después veremos si nos vamos por Sydney o si nos vamos por Los Ángeles. La pregunta es si queremos llegar a Japón. Entonces, acá la pregunta es, ¿queremos o no tener solidaridad intrageneracional e intergeneracional? Una vez que estemos de acuerdo en eso, después podemos discutir si nos vamos por Sydney o por Los Ángeles. Entonces, yo diría que sí a las dos respuestas, a las dos preguntas. La primera, ¿por qué tiene que haber una solidaridad intergeneracional? Esta es la que menos le gusta a mucha gente. ¿Pero por qué? Porque resulta, pensemos en jóvenes, ustedes me imagino que los clientes de Racional y que usan Instagram es más bien gente joven, ¿no? Me equivoco, ¿no? Claro, claro, claro. Así es. Ya. Imagínense hermanos tuyos o compañeros de tu hermano que están saliendo a la universidad en estas condiciones, que empiezan, le pasa a mi hija, de hecho se le pasó,
Mi hija terminó la universidad en octubre del año pasado, ¿cachai? En octubre del año pasado. Ahora, ella es psicóloga, así que por suerte es distinto, pero un ingeniero comercial que salga en octubre, que salió el año pasado de la universidad, ¿qué le está pasando este año? Bueno, lo que le está pasando es que no está pudiendo encontrar pega. No está pudiendo encontrar pega. ¿Es responsabilidad de él? No, porque resulta que hay un estallido social, hay una pandemia, hay una cuarentena que te obliga al gobierno a no trabajar. Entonces, evidentemente que la generación de empleo se cayó. Entonces, en un sistema de pura capitalización, este periodo, esta laguna que es forzada, va a tener un impacto en su pensión. Y va a ser un impacto chico si es que el desempleo es corto, pero si es un desempleo largo, y yo creo que nadie de nosotros está en condiciones de decir que va a ser corto o largo, es una incertidumbre, eso le pega fuerte a la pensión dentro de 40 años más. ¿Sí? Entonces, es lo que le está pasando a la generación actual. La gente que se está jubilando hoy, una persona que hoy día tiene 60 años, una mujer que hoy día tiene 60 años, ingresó al mercado laboral el año 80. ¿No? ¿Y qué estaba pasando en el año 80? Bueno, en el año 80 el desempleo era el 10%, 12%, después vino la crisis, el desempleo subió al 15%, el subempleo al 30%, la informalidad al 50%. Entonces, esa gente tuvo la mala pata de ser joven en un momento donde había un desempleo gigantesco y las tasas de desempleo, si tú ves los gráficos, se quedaron por sobre el 10-12% hasta el 88%. Entonces, es muy complejo decirle al país, vamos a armar un sistema de pensiones y si tú eres joven y te toca la mala pata de nacer o integrarte al mercado laboral justo cuando ocurre uno de estos eventos, chuta, lo siento, lo que te ofrezco es el pilar solidario. Porque a mucha Ahora, gente lo que le ha pasado, ¿cachai? Mucha gente lo que le ha pasado es que después de ese periodo se integraron al mercado laboral, trabajaron, ganaron buena plata, pero tienen una laguna muy grande de 10, 8 años, 15, que te pega por el interés compuesto, te pega en la pensión final de una manera desorbitante. Entonces tú terminaste ganando buena plata, tu vida laboral, terminaste con buen sueldo, pero la pensión es súper baja. Y de ahí viene buena parte de las críticas que hay. Esa señora, por ejemplo, de Antofagasta, que pidió que le devuelvan su fondo, y que el caso va a la Corte Suprema ahora, es exactamente este caso. Ella se está jubilando ahora, empezó a trabajar a los 33 años, a cotizar a los 33 años. ¿Cachai? Y después le fue re bien, terminó de directora a un colegio, tenía súper buen sueldo, pero la pensión le sale pésima porque efectivamente se perdió 15 años, o sea, 15 años de cotizaciones y 40 años de no ganancia de intereses de esas cotizaciones que nunca hizo. Es mucho, es gigante el efecto. ¿Te fijas? pero ahora, Entonces tiene que haber un mecanismo de transferencia intergeneracional por esto, porque esto nos pasa y nos está pasando hoy día. ahora actualmente como el principal mecanismo para al menos abordar un poco ese tema el pilar solidario, como justo lo comentabas. Gran parte de las políticas que se han hecho en los últimos años ha sido potenciarlo. ¿Es un buen mecanismo o un poco da abasto en la lógica del pilar solidario, por ejemplo, para abordar de manera más fuerte a la clase media? eh, ¿O no es Mira, suficiente y conviene instaurar un pilar con una lógica de una progresividad distinta, digamos? todos los sistemas, todos los países tienen una cosa parecida a un pilar solidario. Entonces, si uno mira los países más desarrollados, por ejemplo, Holanda, Holanda tiene una pensión garantizada por el Estado que es el 50% del salario mínimo, y eso es universal. ¿No? Por supuesto que en la medida que tú, en los tramos más altos, cuando tú ya tienes pensiones suplementarias voluntarias, eso te quita el uso del pilar voluntario, pero de este pilar estatal. O sea, lo voluntario te quita el estatal, ¿no? Pero no es lo obligatorio. Entonces, todos lo tienen, todos son súper generosos y todos son universales. O sea, los buenos sistemas, siempre hay países que no están tan buenos como uno quisiera, pero si nos ponemos hacia dónde debiéramos ir nuevamente, hacia dónde debiéramos ir, esto debiera ser un pilar universal. Y probablemente indexado a algo como el salario mínimo o el salario mediano de la economía, una cuestión así, para que sea
para que vaya creciendo. Eh, entonces, el problema que tiene el pilar solidario actual es que cuando lo creamos el 2008, creo que se empezó como con 0,5% del producto. A esta altura debiera haber llegado al 1,2, hasta antes de las últimas dos incrementos de pensiones, ¿no? Estoy hablando de hasta hace un año y medio atrás, ¿no? Tendría que estar en 1,2% del producto, y está en 0,7, 0,8, ¿no? Entonces, el problema es que o sea, no se cumplieron los supuestos que le iban a dar plata al salario mínimo, al pilar solidario, para garantizar esas pensiones. Ese es un problema. Entonces, en lugar de 1,1, 1,2, tenemos 0,7, o teníamos, porque esto subió ahora recién. Y la otra cosa es que la cobertura no es universal, llega al 60%, y llega al 60% porque esto es un triángulo, ¿eh? Esto es un triangulito. Este es un triangulito, entonces el aporte previsional solidario llega hasta el 60% y lo que te hace es que te da el diferencial entre tu ahorro individual y la pensión básica solidaria. Entonces la gente que está en el 60% de la distribución del ingreso recibe re poco, ¿eh? Y si tú miras el dato agregado de cuánto es lo que en la práctica el pilar solidario en promedio agrega a las rentas vitalicias, son como 15 lucas, 20 lucas, no es mucho. A mucha gente, pero poca plata. Entonces, yo diría que tendríamos que estar de acuerdo en fortalecer el pilar solidario de una manera bien sustantiva, o sea, por lo menos un 1% del producto para entrar a hablar. Y la pregunta es de dónde sacamos ese 1% y si los gobiernos sucesivos van a tener la disciplina y el compromiso de ir aumentando o de mantener al menos ese compromiso. Y yo creo que eso es difícil, es complicado plantear hoy día. Entonces me parece que hay una reforma que es necesaria avanzar en algún minuto, pero que creo que es poco creíble hoy día. O sea, los recursos que le metamos hoy día al sistema de pensiones tienen que probablemente venir más bien de la cotización nueva, más que del Estado. Eh, quería ir un poco justo a ese punto, al tema de cómo se financia esto, y a la progresividad de los recursos de la recaudación, un poco separándolo de la progresividad de los pagos de estos recursos. Eh, Algunas de las críticas que quizás al menos algunos le hacen a sistemas con esta lógica, o al menos con esta pata, digamos, es que es un porcentaje, mirando solamente la parte del cobro, es un porcentaje, sería un 6%, por ejemplo, que se le cobra por igual a todos, pero no solo eso, sino que en realidad los que ganan más de 2 millones y algo, en realidad estarían contribuyendo con menos del 6%, versus, por ejemplo, impuestos a la renta, que ya todos sabemos llega hasta al 40%, es mucho más progresivo. Entonces, ¿cuál es un poco tu opinión, quizás entrando un poco más en detalle en esto? ¿Conviene, eh, conviene, pese a ese costo, entre comillas, asegurar quizás el financiamiento, pese a estos potenciales peros? Yo te respondo eso, pero yo te decía que te diría que el principal problema que tiene eh, cargar el 6% a un esquema de este tipo es que es un impuesto al trabajo, y ese impuesto al trabajo tiene distorsiones, ¿no? Pero déjame volver sobre ese punto en un segundo. Eh, yo creo que no genera problema porque, a ver, la idea de que existe el tope imponible tiene que ver con un supuesto que es discutible, pero que es un supuesto más o menos aceptable, que es que las personas con mayor nivel de ingreso y con mayor educación financiera son menos miopes que una persona con baja educación financiera y bajo ingreso, ¿no? Entonces, en la lógica original de un sistema de capitalización puro, esto debería ser totalmente voluntario, ¿no? El Estado debiera decir, oye, acá está el sistema, estos son los administradores, cotiza si querés, ¿no? Eso debería ser la lógica de un sistema de capitalización individual pura. Ahora, esa lógica no funciona por este efecto de miopía. Entonces te obligan a cotizar. Pero ese argumento de la miopía tiene como que se empieza a caer en dos casos. Uno es con gente de ingreso muy alto, porque uno supone que esa gente de ingreso muy alto tiene
tiene mayor capital cultural, tiene mayor, no sé, que lo que ustedes quieran, y por lo tanto está este tope imponible. Entonces, para la gente, una persona que gana 4 millones de pesos hoy día, la cotización que se le hace es básicamente por la mitad de ese sueldo, de ese monto, y por lo tanto la pensión respecto de los 4 millones que está ganando va a ser rebaja. Y eso se supone, ¿no es cierto?, que la gente lo sabe y por lo tanto se desarrolla el pilar de ahorro voluntario para que quien quiera vaya acumulando plata. Entonces, ese es un argumento por el cual la jubilación, digamos, hay obligatoriedad. Y la segunda razón, donde se cae esta lógica, es cuando la miopía desaparece cerca de la edad de retiro. Una vez que tú ya llegaste a los 55 años, 60 años, ya no tienen para qué acordarte de que cotices, porque resulta que ya estás viendo la cotización, la pensión, la jubilación la estás viendo al otro lado del caminito, ¿te fijas? Claro, Entonces, en esa... ¿sí? no, no, claro, o sea, en el fondo uno en general tiende a pensar solo en el corto plazo, entonces, claro, cuando el corto plazo ya es jubilarse, no tiene mucha escapatoria, digamos. Y entonces tú ya te diste cuenta. Ahora, entonces, eso es para decirte que la lógica para que exista tanto la edad legal de jubilación en un sistema de capitalización individual como el tope imponible en un régimen de capitalización individual, ambos son argumentos que se van cayendo, ya sea cuando envejeces o cuando aumentas de ingresos. En un sistema de reparto como este, tiene mucha lógica que sea obligatorio, tiene mucha lógica que sea obligatoria la edad legal de jubilación y aumentarla, porque tú estás pagando, una parte de tu contribución es un impuesto que va a pagar a un tercero, y tú quisieras dejar de pagarlo en algún minuto. Y lo segundo es que el tope imponible ya no deja, o sea, no tiene sentido en un sistema de reparto como este, porque precisamente lo que se trata es que sea progresivo. De manera que, y de hecho lo contempla el proyecto contempla levantar para efecto del 6% el tope de jubilación, el tope de imponible, perdón. El tope imponible no es operativo para efectos del 6%. Entonces el argumento de regresividad se desaparece. Te expliqué por qué, pero esa es la Claro, razón. claro, o sea, sería un 6% Para todos. parejo para todos. Quienes, Em, quienes no pagan son los dueños de empresas. O sea, el capital no paga. Y ese es el argumento que sí hacen muchos, que dicen, paguémoslo con impuestos generales de la nación, porque el capital ahí sí paga impuestos, porque están todos los impuestos que graban al capital. Eh, esa es la parte que queda fuera de este sistema, pero respecto de los trabajadores, es la misma tasa para todos. me gustaría que pudiéramos volver un poco, que quizás pasamos un poco rápido por el concepto de una cuenta nocional. Quizás que para muchos de los que nos están escuchando sea algo nuevo y algo súper distinto de lo actual. ¿En qué consiste una cuenta nocional? Ya. Una cuenta nacional se puede implementar de varias formas, pero es un registro básicamente. Entonces, hay un registro a nombre de Boris Garafulich que dice, tú cotizaste, qué sé yo, 100, y entonces en tu cuenta nacional, hay una parte de ese 100 que va a esta cuenta nacional, porque los otros dos van a los otros componentes. Entonces, una parte va a esta cuenta nacional. Lo que va a esa cuenta nacional, el registro, va a tener una rentabilidad garantizada. ¿Ya? Entonces, esa parte de la contribución de Boris Garafulich va a ganar 2, 3%, no sé cuánto irán a poner, más cercano a 2, me imagino, en términos reales, de ahí al infinito. ¿Ya? Ahora, la plata que puso Boris Garafulich se va a invertir. Y esa plata va a ganar intereses que algunas veces será más que 2, ojalá mucho más, algunas veces será por abajo de 2. A Boris Garafulich le da lo mismo, porque el sistema le está garantizando el 2. ¿Sí? Pero las inversiones pueden ser un poco más rentables o un poco menos rentables que el 2. Si son más rentables, entonces el sistema acumula capital, a pesar de que su pasivo contigo está creciendo al 2%, el sistema puede estar generando más recursos que ese 2%. ¿Sí?
Y por eso que este es un sistema de reparto contributivo y con acumulación de capital. No es un sistema de reparto pay as you go tradicional, donde yo le saco Bobby Garafurich 100 y se lo paso a otra persona que necesita los 100. Es un pay as you go puro, que efectivamente ahí la lógica demográfica lo mata del todo. Acá la lógica demográfica está matizada por el hecho de que inicialmente los pasivos son chicos y las contribuciones son grandes y por lo tanto se acumula capital y eso permite, yo creo que en el largo plazo probablemente igual hay un problema, pero estamos hablando de dentro de 100 años más, ¿no? Entonces habrá tiempo para ajustar los parámetros de ahí entonces. Entonces, en otras palabras, hay ahorro, hay inversiones. No sería válida alguna de las críticas al reparto de que disminuye las inversiones con todo el impacto que esto puede tener. Y el riesgo ya no es un poco del cotizante, de cada persona natural, como es ahora, sino que al final pasa a este fondo solidario o como queramos Una llamarlo. parte, la parte del 10% sigue siendo tu riesgo, la parte que queda dentro del nocional es un riesgo financiero que asume el sistema, entonces te está quitando riesgo a ti, lo está absorbiendo el sistema y ahí tiene que irse modificando. Y después los otros riesgos van, como están los otros dos pilares, el pilar o más bien el sistema de redistribución de género y el sistema de redistribución intrageneracional, ahí también se producen otras formas de aseguramiento, ya sea dentro de la cohorte o dentro de género. Acá una de las preguntas que están llegando de Sacha Hanning pregunta cómo se hace un sistema de reparto cargo de las diferencias demográficas proyectadas, entendiendo los ejemplos preocupantes que enfrentan países con tasas de natalidad similares a Chile. ¿Cómo lo enfrentan más allá, o sea, pensando un poco en el mediano y largo plazo? Eso es lo que se llaman reformas paramétricas. De hecho, los sistemas de capitalización también tienen reformas paramétricas. O sea, tú tienes parámetros que son edad legal de jubilación, el vesting period para obtener el 100% de la jubilación, qué sé yo, la tasa de reemplazo prometida por el sistema. Tenés un conjunto de parámetros y tú lo que haces es que los vas moviendo. Ahora, ¿cuáles mueven? Tasa de cotización. ¿Cuáles mueven? La verdad es que depende, cada país depende un poquito depende un poco del país, ¿no es cierto? Nosotros estamos hoy día subiendo la edad, perdón, estamos subiendo la cotización. Estamos haciendo una reforma paramétrica que está subiendo la cotización. Y muchos países han subido la cotización. Lo que pasa es que ya llegó a niveles tan altos en algunas partes que ya no es posible seguir aumentándolo. Estamos hablando de países que ya están con tasa de cotización del 25 o 28%, entonces ya no se puede ir más allá que eso. Después, hay otros países que lo que están haciendo, por ejemplo, no sé, pues, Inglaterra, Alemania, que han subido la edad legal de jubilación. Entonces, si la jubilación antes era los 65, hoy ya están en 67, o van caminando para los 67. Y esos cambios paramétricos, desde un punto de vista de un sistema, en 40 años, los efectos son enormes. Los franceses, por ejemplo, no pudieron subir la edad legal de jubilación, hubo manifestaciones brutales, pero hicieron otra cosa que es lo mismo, pero de una manera distinta. Dijeron, para obtener el 100% del beneficio que te promete el sistema, tienes que trabajar no 40 años, sino 42. Entonces es como si tuvieran aumentado la edad legal de jubilación, pero te dijeron, si usted se quiere jubilar a los 65, ni un problema, pero ya como no va a haber cotizado 40 años seguidos, va a haber cotizado 38, entonces lo que vamos a hacer es que su pensión va a ser proporcionalmente más bajo, 5 o 10%. Entonces en la práctica se han ido reduciendo las pensiones, esto es un dato de la causa, o sea, todos los sistemas de pensiones están sufriendo el mismo problema y lo que pasa es que se ajustan por variables distintas. Entonces los sistemas de reparto, el ajuste es, si tú quieres, discutido políticamente. Y a veces se puede mover un parámetro, a veces se puede mover otro, es lento, pero se hace y en los países lo están haciendo, ¿no? Hay casi muchos países, por ejemplo, tienen un fondo de seguridad social. Francia tiene un fondo de seguridad social. No son sistemas de reparto puros, todos tienen su fondo. Y entonces hay una proyección actuarial de ese fondo
Y España, por ejemplo, también tiene lo mismo. España supuestamente va a entrar en déficit ese fondo de aquí a 2, 3, 4, 5 años, y tendrán que ver los españoles qué hacen, porque el sistema se queda sin plata y no va a poder pagar pensiones. La previsión de eso es lo que va a hacer mover los parámetros pronto, esperemos. Bueno, incluso en el caso chileno también hay un fondo que al final es de todo, que, como lo es el Fondo de Reserva de Pensiones, que si bien no tiene pasivos, no tiene obligaciones propiamente tal, al final también comparte un poco esa lógica de que está pensado para apoyar el pilar solidario. Eh, Pasando un poco al tema de la laguna y de la formalidad o de la poca formalidad del mercado laboral chileno, para un poco de contexto, por ejemplo, según la Comisión Bravo de ya hace algunos años, menos del 35% de la población entre el 80 y el 2009 eran considerados como dependientes o tuvieron cotizaciones mayores al 50%. En otras palabras, menos del 35% es dependiente en el tiempo y cotiza más de la mitad. ¿Cómo se puede potenciar, cómo se puede incentivar la formalización de gran parte, pareciera ser, de la población? Ya, esa es la pregunta del después y la respuesta no existe, porque honestamente si tuviéramos la respuesta, eh, entonces déjame improvisar un poco, pero o sea, esto se ha venido conversando hace mucho y es como un desafío enorme. ¿Eh? Eh, a ver, lo primero es que los gobiernos tienen que ponerse los pantalones, en dicho antiguo. Es decir, tienen que hacer que la ley se cumpla. Y tienen que decirle a la población un poco la realidad de las cosas. Fíjate que la obligación de cotizar para el trabajador independiente se estableció en 2008, en la reforma del 2008. Estamos en el 2020 y recién se está empezando a implementar de verdad. 12 años de atraso. ¿Y por qué? Bueno, porque ninguno, gobierno, ni Bachelet 1, ni Piñera 1, ni Bachelet 2, tuvieron la fuerza suficiente como para obligar al trabajador independiente a cotizar. Y eso que hicimos una cuestión súper sofisticada en 2008, con unos esquemas pensado en behavioral finance, para que los gallos fueran de a poquitito incrementando su cotización, una especie de nudge en el sistema tributario. Esa cuestión ha funcionado poco. Pero lo primero es que los gobiernos tienen que decir la verdad y explicar, y yo creo que en eso hemos fallado, pero en forma terrible. Esa es una cosa. Después, lo segundo, yo creo que hay que pensar, lo estábamos conversando hoy día con unos amigos, yo creo que hay que buscar otros instrumentos. ¿No? Por ejemplo, si tú miras el sistema holandés, porque es raro los países que tienen Holanda, Francia, Alemania, que tienen tasas de cotización enormes, o sea, impuestos al trabajo gigantes, estamos hablando del 25%, tienen informalidad súper baja. Y la informalidad que tienen es fundamentalmente de trabajadores migrantes, mucho más que de locales. Entonces, ¿por qué si el impuesto al trabajo es tan alto, tienen poca informalidad? Una razón es porque los estados te obligan, efectivamente los tipos te dan un palo en la cabeza si es que tú no estás cotizando. Esa es una razón. O sea, el estado hace su pega de obligar a la gente. Eh, pero lo otro es que están estructurados de manera bastante distinta. ¿No? Por ejemplo, eh, hay mucho más control sobre ah, no, perdón, iba a decir otra cosa. Es que esto sí me pareció interesante. En Holanda, por ejemplo, que lo estaba viendo hoy día en la tarde, en Holanda, tú adquieres derechos sobre el sistema de reparto si cotizas. ¿Ya? Entonces, alguien dice, bueno, pero es lo mismo que si yo cotizo en mi AFP, sé que esa plata es mía y la voy a poder usar cuando me jubile. ¿Qué diferencia hace eso a que el Estado te diga tú tienes un derecho a una cierta cantidad de pensión? Yo creo que hay una diferencia que no es menor, que todo yo lo he pasado en clase en la Chile y ustedes probablemente lo estudiaron en la universidad hace menos tiempo, que es la diferencia entre un beneficio cierto y un beneficio incierto.
Entonces, el problema con la cotización en la AFP es que el goce de ese beneficio es incierto. ¿Por qué? Porque yo te pongo 100 y no sé cuánto me vaya a devolver. La AFP no se compromete a nada con ese 100 que yo te paso. La AFP te dice, mire, en promedio yo he rentado súper bien, pero capaz que no sea tanto de aquí para adelante. Puede que sea distinto. Entonces, eso es un beneficio incierto. El beneficio de un sistema de reparto es un beneficio cierto. ¿Ya? Y por lo tanto, de alguna forma, yo creo que eso hay un trade-off que no estoy seguro que siempre gane uno sobre otro, pero me imagino pero es un complemento, si tú quieres, de incentivo a la cotización, el que tú adquieras adquieras un derecho sobre un sistema. Hay un montón de otras cosas que podríamos comentar, pero básicamente eso. O sea, al final es como en parte garrote, en parte incentivos para. Exacto, exacto. Sí, Después hay sí, muchas sí. otras cosas que uno, mira, déjame decirte dos cosas más que hemos estado pensando en los últimos días y que uno pudiera pensar que no tienen que ver con la parte financiera. Pero la formalización de las cadenas de valor de las industrias. Hoy día hay muchas industrias que tienen un pedazo de la cadena de valor formal, pero antes y después es informal. Y la verdad es que eso tú lo podrías fiscalizar bien si es que obliga al pedazo formal a que formalice sus contratos para abajo y para arriba. Eso no se hace y la verdad es que podría ser. Por ejemplo, la gente que en la calle te vende un helado, eso es totalmente informal, pero el productor del helado es formal. Entonces tú podrías agarrar la cadena completa. Los trabajadores de Uber, los trabajadores de Uber Eats, los trabajadores de ¿cómo se llama? De Corner Shop, eh, son todos informales en los hechos. Y casi ninguno Son paga todos, impuesto a la renta. son todos informales y bueno, están obviamente súper de moda y todos saben que son informales también por lo demás. Sí, claro. Pero en la práctica, como está el problema de miopía de por medio, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Los dejamos y cuando ellos sean viejos les vamos a recordar, oye, es que tú fuiste informal entre los 25 y los 30, entonces, sorry, porque tu pensión es baja? Es una posibilidad. En Estados Unidos funciona bastante así, pero yo no sé si Chile tiene personalidad para eso. Yo creo que cuando esa gente llega a los 60, te va a generar un problema político. Yo prefiero ponerme el parche ante la herida y obligarlo a cotizar. Hay una idea, por ejemplo, que la propuso un poquito por el lado del ministro Briones, y yo creo que vale la pena pensarla. El ministro decía, cada vez que tú compres un bien, que un pedacito del impuesto que pagas sea como una cotización. Y eso uno podría hacerlo, por ejemplo, para la gig economy, para los Uber. Tú lo podrías pensar más o menos de esa forma. O sea, en el precio que el usuario paga, podría haber un pedacito que sea cotización del chofer que te está llevando. Eso te va a subir el precio, te va a bajar un poquito la demanda, pero al chofer le vaya a dar le va a dar una cotización en su cuenta individual. Entonces hay que armar cosas, yo creo, un poquito más creativas quizás por lados como ese. Eh, Volviendo un poco a esta contrapropuesta, también incluye cambios, o propone cambio al 10% que se mantendría administrado por la FP. Por ejemplo, habla de separar la parte operativa de la recaudación con la administración propiamente tal de las inversiones. No es una idea tan nueva, un poco había sido discutida antes. ¿Crees que vale la pena avanzar en eso? Al menos en la parte de la recaudación, podrían haber efectivamente superarte economías de escala. No parecieran haber grandes diferenciadores en quién recolecta o quién lleva las cuentas mejor que el otro. Mira, el 2006, cuando yo salí de la superintendencia de FP, me contrató el gobierno de Armenia para asesorarlo en su reforma previsional. Y ellos querían armar entonces un sistema de capitalización individual y me llevaron para eso. Eh, y lo que yo les propuse es exactamente esto. Yo les propuse una mezcla de un poquito de modelo sueco y un poquito de modelo chileno. Porque el poquito modelo sueco era esto: separar lo que es todo lo que es el record keeping, la gestión de recaudación, todo lo que es la asesoría en una entidad centralizada y la administración de fondos dejarla arriba con múltiples proveedores de administración de fondos.
Eh, y por el lado, y el ingrediente chileno fue multifondos, o sea, que en lugar de que estos proveedores, en Suecia cada proveedor te ofrece lo que se le da la gana, es absolutamente libre la, la, la oferta de inversiones. Entonces yo les dije, sería mejor que fuera una oferta limitada tipo multifondos, que ordena más la cosa, hace un poco más comparable para la gente, es más fácil entender qué es lo que te están, qué es lo que te están ofreciendo. Bueno, el punto es que si yo tuviera que rehacer el sistema chileno desde cero, haría exactamente lo que se está planteando. Porque hay muchas economías de escala, como dices tú, porque se evita un costo que es bastante poco socialmente productivo, que es los costos de comercialización. Los vendedores de la AFP no son particularmente buenos asesores. Es difícil ser asesor previsional. Es muy difícil ser asesor previsional. ¿Ah? ¿Qué le dice esto a una persona ahora que se cambie del fondo A o que salga del fondo B? Chuta, eso es complicado ir a decirle a una persona que vive en una población, oiga, cambias al fondo A y el gallo no sabe qué hacer. Yo creo que es muy difícil esa regla. Entonces, lo que hacen los suecos es decir, mire, eso, la asesoría, o sea, lo que hace el sistema sueco es que corta el lazo entre el afiliado y la fuerza de venta de la AFP. Al tal punto que la AFP no tiene fuerza de venta, tienen muy poquita, tienen oficinas de atención de público y hacen un poco ¿cómo se llama?, de publicidad, pero no hacen las campañas que hacen en Chile con la fuerza de venta tan brutal que existe hoy día y que ha sido mucho más grave antes, ¿no? Eh, todo eso para decirte que yo creo que la idea es súper buena y tengo dudas simplemente sobre cómo se puede operacionalizar en un contexto donde durante ya 40 años se ha operado de una forma distinta. Entonces creo que esa es la parte que me complica más, pero no por el principio, creo que el principio es adecuado. Ahora, yo personalmente estoy de acuerdo y en razón estamos de acuerdo con que es súper difícil estar haciendo cambios y recomendaciones de ya sea de multifondos, sobre todo en el corto plazo. Y un poco, no obstante, pareciera estar súper de moda. Y un poco también acá por el chat te están preguntando, eh, Sí. algunos comentan que Gino sabe qué hacer, están comentando antes por Feliz y Forrado. Pareciera que es súper difícil, pero que está súper de moda. Y de hecho, fíjate que la semana pasada tuve una conversación así como esta. Esto es interesante porque la edad promedio de ustedes, ¿cuánto será? ¿28? ¿27? Sí, 26, sí, de hecho, más o Ya, menos por ahí. la semana pasada tuve una con jubilados, ¿no? Fue el jueves pasado y tuve una reunión más o menos como esta con, no sé, 100 personas que en promedio tenían 70. Y uno de ellos me dijo que usaba mucho Feliz y Forrado. Le dije, ¿pero para quién? Si no. Dijo, creo que me sirve. Me dijo. Entonces yo creo que yo creo hoy día, de hecho, que un error que tiene Multifondos, que yo lo propuse en Armenia, entonces yo creo que como una reflexión que hago ahora, es que promueve, o sea, como que da la idea de que tú puedes hacer un poquito de market timing. Y eso es ilusorio. Deberíamos probablemente dar menos opciones, tener tres opciones y no más. Porque si no la gente hace cosas absurdas. A mí me ha tocado gente, y de hecho en un estudio que hicimos en algún minuto con la Andrea Repeto, para la crisis del 2008 hubo un porcentaje de gente que era en torno a como 80.000 personas, que no es la totalidad del país, pero son 80.000 personas, que después de la crisis del 2008, cuando el fondo A cayó, pero como, no sé, como 40%, se salió del fondo A y se metió al fondo B, que era el más caro en ese momento. Y entonces es una pérdida de capital permanente que yo creo que es súper indeseable, súper complejo. Y eso es lo que el riesgo, la gente a lo mejor no se da cuenta, pero no sé si han visto, hay un paper que se escribió en el National Bureau of Economic Research sobre Feliz y Forrado. ¿No lo han visto? Eh, hemos, visto
hemos visto ese parcialmente, pero entramos en detalle, por ejemplo, en el que hizo la CMF hace poco. Estuvimos escribiendo en Rational Grids también al respecto, un poco haciendo la campaña en contra, si se quiere, al market timing, etcétera. Bueno, ese paper del NBR que Joaco dice que lo vio, bueno, lo que muestra que efectivamente la, o sea, las recomendaciones en promedio fallan, y es obvio, si no. Y yo creo que ese es un problema que tiene el multifondo. Yo creo que a lo mejor lo que debiéramos pensar, no sé si dentro de esta reforma para no agregarle más cuestiones, pero yo creo que va a haber que reducir el número de opciones disponibles, porque la gente se pone que no entiende mucho, que cae un poco fácilmente en esta idea de que el mercado está yéndole bien o le está yendo mal. Yo creo que es mejor que la gente sea más pasiva. O sea, el rol activo, si es que algo, es de los gerentes de inversiones de la AFP, más que de la gente común y corriente en la calle que no entiende bien esto. Hay que dejar que sean la AFP la que hagan esa pega. Bueno, ya nos hemos alargado un poquito en el tiempo ya para ir terminando. Te quería preguntar una serie de preguntas súper cortitas, un poco estando en tiempos de cuarentena, al menos gran parte todavía, en Santiago y en otras comunas. Nada que ver con pensiones. ¿Alguna serie buena que hayas visto últimamente un poco para aguantar el aislamiento, cuarentena, según la Ya. fase de la comuna? Una serie cultural y una serie de ficción. La serie de ficción se llama Little Fires Everywhere. No sé si está Está en en Amazon, Amazon creo. Prime, creo, o en HBO, no sé, no las dos. Little Fires Everywhere, me encanta porque son ocho capítulos nomás, es cortita y es súper bueno. Es súper bueno. Y después la serie cultural, que la recomiendo mucho, se llama Mierda Mierda, que es una serie sobre la historia del teatro chileno, que está en Televisión Nacional y bueno, está en el sitio de Televisión Nacional y después está en una pantalla, en una plataforma de teatro que se llama Scenics. Y la verdad es que es genial esa serie. O sea, realmente interesante para quien le guste el teatro y su relación con la sociedad es muy buena. Buenísimo. ¿Algún libro que haya estado leyendo? El libro que estaba leyendo, sí, espérate, lo tengo por acá. ¿O alguno que tenga por leer quizás? No, acá. No se cacha nada. Ahí está. Que está un poco invertido. El El pasillo, pasillo estrecho, pasillo de estrecho. Acemoglu y Robinson. De Acemoglu y Robinson. Bueno, y el otro, Battery Slow. El otro, espera, si es que lo tengo acá. Es que aprovecho de hacer un poquito de publicidad porque, dado que estoy con gente interesante. O sea, un poco el revés, entonces un poco más difícil leerlo. Estabilidad del contrato social en Chile. Ese soy yo. Es un libro mío que va a salir ahora es un libro que va a salir ahora en septiembre-octubre, así que ojalá que lo puedan comprar. Está. Buenísimo. Estará en librería, me imagino. Va a estar en librería, sí, yo creo que a partir de septiembre-octubre. Buenísimo. Bueno, ahí ya nos quedamos con altas recomendaciones. Muchas gracias, Guillermo, por todo el tiempo. Se alargó. Gracias por la disposición, por acá, por probar Instagram. Ahí ya Gracias. estamos con cerca de 30 personas y va a quedar grabado el video para que todos lo puedan ver después. Muchas gracias, Guillermo, y chao a todos y todas. Nos vemos, que estén bien. Chao, Javier. Chao, Josefa.